existe una diferencia entre la esposa y la amante. Este hombre está viviendo contigo ahora sin divorciarse de la esposa. Sí, doctora. Tú y yo ya no tenemos nada. ¿Por qué no te has divorciado? Aquí la única víctima soy yo. ¿Usted de verdad piensa que hay gente que rompe matrimonios? Sí las hay. Llevamos 6 meses sin tener relaciones sexuales. Imagínense lo que es eso. Y entonces tú piensas que la solución a tu problema sexual es de que ella consuma un producto que no está aprobado. Esta pastilla no trabaja en el clítoris de la mujer, No. trabaja en el cerebro. Conozco personas, mujeres en específico, que ya lo han consumido y les ha ido de maravilla. Y de verdad que me ha ido tan bien, ¿Y perfecto. por qué te sientes como de 30? ¿Qué es lo que te produce? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora británica Agatha Christie dijo: la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Fuerte la cita. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella no acepta con dignidad la traición. Se metió con lo más sagrado. Y eso no tiene perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Camila, tú estás demandando a Amelia. Le estás exigiendo la suma de $6,000 por gastos médicos que sufrió tu mamá, ¿correcto? Sí, pero Y fue una por orden culpa de alejamiento, además. ¿Sí? Ok. Explícame quién es Amelia y los hechos de este caso. Bueno, Amelia es la ex mujer de mi marido. La esposa. Es la tú eres ex mujer amante. porque él ahora está conmigo. Él ahora está conmigo. Si usted me lo permite, lo voy a explicar todo desde un principio cómo inició toda esta locura. Ok. Yo hace aproximadamente un año conozco a Carlos. Ya llevamos 6 meses viviendo juntos en nuestra casa. Ya estamos juntos, ya no está con ella. Inicialmente cuando yo lo conocí, supe que él tenía una relación, que estaba casado, que tenía una hija. Se dio la oportunidad de que las cosas empezaran a dar y me empecé a dar cuenta que realmente él no estaba feliz en ese matrimonio, no estaba feliz en la relación que llevaba con ella. Hace meses tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Estamos viviendo en una casa que rentamos juntos. A raíz de que él se vino a vivir conmigo, esta tipa ha venido amenazándome a mí y haciendo cosas en contra mía. Mentirosa. Tengo varias pruebas para demostrar lo que yo le estoy diciendo actuar y que es cierto. Este hombre está viviendo contigo ahora sin divorciarse de la esposa. Sí, doctora. Por algunos casos legales no se han podido divorciar porque él está esperando que inicialmente le salga la residencia para poder divorciarse y poder Él no se estar va a realmente divorciar conmigo. de mí. No se va a divorciar. Bueno, entonces, usted me permite, yo le explico la historia como viene desde el comienzo. ¿Quieres para que vea la entienda prueba un poco. primero? ¿Hay alguna prueba que...? Yo tengo varias pruebas para atestiguar lo que esa señora ha hecho contra mí y si me permite, luego ya le explico a qué vienen los gastos que yo le estoy cobrando a ella. Vamos a ver la primera prueba, señor director. Mire, esa primera prueba es la casa donde yo estoy viviendo con Carlos. Un día salgo a trabajar y me encuentro con esta barbarazada en la fachada de mi casa. ¿Qué persona cuerda se le ocurre hacer esto? Bueno, una En persona verdad, está despechada loca. Descarada, eres una descarada. Pero mire lo herida. que se haciendo en la Estúpida. fachada de mi casa. Ok. Ay, no. Ok. Doctora, tengo otra prueba que algo que ella hizo contra mí, me hizo pasar por muerta. Lo sacó en periódicos y demás. ¿Pero la tienes por escrito ahí? Eso es poco para lo que te mereces, porque muerta Si quiere, estarías doctora, le hablo en estar, voz ¿viste? alta para que todo el mundo se dé Estúpida. cuenta de lo que Eres se está una haciendo. imbécil. Ah, ella puso un obituario.
en el periódico. haciéndome pasar por La muerta. señora Camila Rodríguez falleció el día 19 de marzo a los 27 años de edad. 25, estúpida, 25. La Después vieja de es usted. recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad, que en paz descanse, su apenada madre, doña Pilar Contreras de Santa María, su padre, don José Contreras de Santa María, sus hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las honras fúnebres y fúnebres se celebran hoy miércoles a las 13 horas en la iglesia Santo Cristo, efectuándose en acto seguido el traslado a la funeraria San José para su incineración. O sea, ¿qué persona cuerda hace eso, doctora? Mire, la verdad, yo Cuerda, temo cuerda. que en verdad Tú hablas de eso que cordura. está haciendo esa señora lo haga realidad. Y Prostituta. quiero que todo el mundo acá sea testigo que si en algún momento a mí me pasa algo, Ella es culpa de sospechosa. ella. Por favor, que Ok. testigo La nada, primera chica. y culpable Si eres con una todas loca. estas amenazas, doctora. Ok. En verdad, yo temo en mi vida, me persigue. La vez pasada me estaba tomando un café con mis amigas, cuando ellas me dicen, mira quién está ahí. Mentirosa. Vuelto a mirar y veo a esta tipa Eres una sentada mentirosa. enfrente mío con loca de maniática. Y todo el tiempo me persigue, en el trabajo, afuera de mi casa, todo el tiempo está persiguiéndome y acosándome, doctor. Eres una mentirosa. En verdad, yo temo por Ok, mi vida. háblame de los gastos médicos. De los gastos médicos, doctora, hace aproximadamente un mes, yo me fui con mi marido, nos fuimos para Cancún, nos fuimos de ¡Mi luna de miel. esposo! Su ex esposo, Tú eres porque la él está amante, conmigo tú eres ahora. la Él está amante. conmigo ahora. Es que esta mujer es bruta, ya no entiende que existe una diferencia y dos palabras entre la esposa y la amante. Acepta ya con dignidad, mujer, ya Imbécil, eres una valórate, imbécil. valórate. Ok, por favor, los gastos médicos. Bueno, doctora, nos fuimos para Cancún. Cuando yo regresé, me encuentro con la valiosa sorpresa de que mi mamá se encontraba en Colombia, en un hospital de Bogotá, porque había sufrido un preinfarto. Cuando me enteró de lo que esta mujer había hecho, llamó a mi mamá a decirle que esta yo mujer había había hecho. sufrido Lo que esta un mujer había hecho. accidente Silencio. automovilístico, por lo cual, claro, mi mamá se afanó demasiado cuando le dijeron, necesitamos una persona acá que venga a reconocer el cadáver, O sea, le llamó a tu mamá y le dijo que tú te habías que muerto. yo estaba muerta. Eso es Y tu mamá mentira, sufrió doctora, eso es mentira, no le puede un creer a ataque una corazón. Un mujer. ataque al corazón. Ok. Mire, doctora, acá yo tengo los recibos de lo que yo tuve que pagar. Fueron 12 millones de pesos colombianos. Gracias. Si lo pasamos a dólares, son 6.000 dólares, que es lo que le estoy cobrando a esta tipa. Ok, perfecto. Oye, dime algo. ¿Ha tomado algún acto en contra del marido? ¿Ella le hace algo al marido o es todo contra ti? Es todo contra mí, la verdad. Al es marido que no le hace nada. hasta donde yo tengo, no le hace absolutamente nada, porque todo el tiempo se la pasa persiguiéndome. O sea, en verdad, no Eso tiene ni es- vida propia, doctora. No tiene Eso ni es vida mentira. propia, persiguiéndome, todo el tiempo pendiente de lo que hago. Hasta cómo fue capaz de conseguir el número de mi mamá para mortificarla a ella en Eres una Colombia, doctor. mentirosa, Mire la distancia en la que imbécil. estamos a Sí, mortificarla a ella. No, ya. sin duda alguna ¿Para que qué hace eso? hay una base para la orden de alejamiento que me estás pidiendo, de sin duda alguna que O sea, en verdad me los da hechos que me miedo. estás Miedo, me descarada. estás contando son ¿Cómo te hechos va a que, dar miedo? que dan pie Pues mire. legal para una orden de alejamiento en una situación como esta. Ok, voy a hacer un corto receso. ¿Tienes algo más que explicarme o ya más o menos tu demanda está Esa es mi establecida? demanda de lo que estoy exigiendo. Perfecto, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Amelia responde a la demanda. Regresamos enseguida. La cochina esta se atrevió, ¿verdad?, a meterse con lo más sagrado, que es mi hija. 5 minutos. Esta peladita no se calla. La voy a dejar en la bañera. ¿En la bañera? Ustedes han llegado a un punto de verdad, pero asqueroso. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.